Hola estimados amigos, bienvenidos a un video más de su canal Manuel Portillo TV, su delivery de noticias. Tenemos mucha información que discutir en este video. Yo creo que este va a ser un video bastante didáctico para que usted pueda entender cuáles son los 4 casos en manos de la Corte Suprema que pueden impactar a cientos de miles de inmigrantes. Ojo, atención, lo estoy diciendo de entrada, vamos a explicar esos 4 casos que están en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos que pueden tener un impacto en cientos de miles de inmigrantes. Estas decisiones van a tener consecuencias para extranjeros que vienen a Estados Unidos en busca de asilo y que son regresados a México o que se encuentran privados de libertad por largo tiempo y reclaman el derecho a una audiencia fianza para esperar en libertad la resolución de sus casos. Así que, por favor, quédese con nosotros. Es un tema interesante, es un tema bastante complicado de explicar a detalle, pero que vamos a tratar de traerlo y abordarlo de la manera más clara y sencilla posible. Así que quédese con nosotros. Si no se ha suscrito, recuerde darle al botón rojo de suscribir, activar la campanita de notificaciones y compartir este video y este canal con todos sus conocidos. Así que como tenemos mucho que hablar, sin más, vamos con la intro. Y bien, los próximos días serán clave para conocer la resolución de 4 casos de inmigración que se encuentran pendientes en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de asilo y el envío de extranjeros a territorio mexicano para que esperen ahí la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses. El otro caso tiene que ver con el derecho de los ciudadanos extranjeros a demandar a funcionarios federales por daños derivados de violaciones de sus derechos constitucionales. Y los otros 2 casos tienen un mismo objetivo. Si después de 6 meses detenido un extranjero tiene derecho a una audiencia de fianza si prueba que no constituye un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad, ese es el tema que se está discutiendo en los otros dos casos. Hay que conocer a profundidad estos 4 casos que se encuentran a espera de ese fallo en el máximo tribunal de justicia en Estados Unidos. Así que vamos a abordarlos uno por uno. El primer caso es el caso de Biden contra Texas. El gobierno de Joe Biden pidió a la Corte Suprema revisar y responder a la pregunta sobre si la administración puede continuar haciendo cumplir los protocolos de protección de migrantes o MPP que fueron creados por el gobierno del expresidente Donald Trump, o bien el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, puede poner fin a ese programa. El Departamento de Justicia señala que si la sección 8 del Código de Estados Unidos, numeral 1225, requiere que el DHS siga implementando el también conocido como Plan Quédate en México, y si el Tribunal de Apelaciones se equivocó al concluir que la nueva decisión del Secretario de Seguridad Nacional que puso fin al MPP no tuvo efecto legal. Algunos datos importantes de este caso: en 2018, el entonces gobierno del presidente Trump anunció la creación de los protocolos de protección al migrante. Este programa formó parte de la política de tolerancia cero y que afectó la política de asilo aprobada por el Congreso. Este plan MPP permite a los agentes fronterizos devolver a territorio de México a solicitantes de asilo durante sus procedimientos de inmigración. La espera por la resolución de sus casos depende del atasco de la Corte de Inmigración, que en 2018 estaba con un atraso de aproximadamente más de 1.100.000 casos. Hoy en día esa acumulación pasa de los 1,7 millones de casos. Este programa fue demandado en las Cortes, una disputa jurídica que escaló hasta la Corte Suprema, que permitió al gobierno anterior seguir implementándolo. En junio de 2021, el gobierno del presidente Biden anunció el término del programa, pero los estados de Texas y Missouri, ambos gobernados por republicanos, impugnaron el intento de Biden por deshacer el programa bajo el argumentado que cancelar la política violaba la ley federal de inmigración. También alegaron que el cambio de política violaba la ley de procedimiento administrativo APA al no tener en cuenta la opinión de los estados y por los efectos que causaría en ellos la cancelación de los MPP. Un tribunal de distrito federal estuvo de acuerdo con los argumentos de los estados demandantes y ordenó al gobierno del presidente seguir implementando los MPP de buena fe o iniciar una nueva acción del DHS en cumplimiento con APA.
A su vez, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito se negó a bloquear el fallo del Tribunal Inferior, al igual que la Corte Suprema. En octubre del año pasado, el DHS, en un nuevo esfuerzo por eliminar el polémico programa, anunció un memorando que pone fin al MPP, pero su vigencia deberá esperar hasta que finalice el juicio que hoy por hoy lo mantiene vivo. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que el gobierno está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario y que el MPP precisamente no ayuda a lograr ese objetivo. En diciembre, el gobierno solicitó a la Corte Suprema una revisión acelerada para esclarecer si la Ley Federal de Inmigración les exige o no les exige mantener la política del MPP y si la decisión de octubre de poner fin a la política tiene algún efecto legal. La petición también argumentó que los MPP no son la mejor herramienta para disuadir la migración irregular, expone a los migrantes a riesgos inaceptables y le resta valor a los esfuerzos del gobierno para poder gestionar la inmigración. También se quejó de que la orden judicial interfiere con la labor del Ejecutivo en materia de inmigración y de política exterior. El segundo caso es el caso de Egbert versus Boal, que precisamente el sitio OIS explica que se trata de responder dos preguntas clave. La primera, si existe una causa de acción bajo Bivens versus Six Unknown Named Agents para reclamos de represalias de la primera enmienda. Y la segunda, si existe una causa de acción bajo Bivens para reclamos contra funcionarios federales que participan en funciones relacionadas con la inmigración por presuntamente violar los derechos de la cuarta enmienda del demandante. Sobre los hechos del caso, detalla que Eric Egbert, un agente de la Patrulla Fronteriza y Control de Aduanas CBP, fue a la Smuggler's Inn, una posada que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y se acercó a un automóvil que transportaba a un invitado originario de Turquía. El dueño de la posada, Robert Boal, le pidió a Egbert que se fuera, y cuando Egbert se negó a hacerlo, Egbert empujó a Boal al suelo. Después de que Boal se quejó con los supervisores de Egbert, Egbert sugirió al IRS, al Servicio de Rentas Internas, que investigara a Boal. OIS añade que Boal presentó una demanda Bivens, llamada así por el caso Bivens vs. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics, que reconoció por primera vez el derecho de los demandantes a demandar a los funcionarios federales por daños derivados de violaciones de sus derechos constitucionales. Precisamente esta demanda fue presentada en contra de Egbert, argumentando que la agente había violado sus derechos de la primera y cuarta enmienda. El Tribunal de Distrito falló en contra de Boal, encontrando sus reclamos más allá del alcance de los permitidos por Bivens. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos revocó y el Noveno Circuito en pleno denegó la petición de Egbert de una nueva audiencia. La pregunta a la Corte Suprema de Justicia es: ¿tiene un demandante el derecho para demandar a los agentes federales por reclamos de represalias de la primera enmienda o por presuntamente violar los derechos de la cuarta enmienda del individuo mientras participe en funciones relacionadas con la inmigración? Otros datos importantes de este caso es que un artículo publicado en la página de la Asociación Nacional de Fiscales Generales explica que durante el proceso señaló que una corte se negó a otorgar certiorari sobre una tercera pregunta presentada que pedía al tribunal que considerara invalidar a Bivens. Agrega que el demandado, Robert Boal, opera un bed and breakfast a pasos de la frontera canadiense en Blaine, Washington, y que el B&B, que se conoce como Smuggler's Inn, es un sitio notorio para el cruce ilegal de fronteras. Además precisa que la posada también atrae a narcotraficantes y en ese lugar se han incautado cargamentos de varias sustancias ilegales. La nota sobre el caso explica además que el 20 de marzo de 2014 el peticionario, el agente de la patrulla fronteriza Egbert, estaba patrullando y supo por Boal de un ciudadano turco que llegaría al Smuggler's Inn ese mismo día. El agente Egbert sospechaba que el ciudadano turco podría cruzar a Canadá o reunirse con asociados que ingresaran a Estados Unidos desde Canadá con fines delictivos. El agente Egbert esperó a que los empleados de Boal llevaran al ciudadano turco a Smuggler's Inn y una vez llegaron, el agente Egbert lo siguió por la entrada de la posada y estacionó detrás del vehículo de Boal.
El conductor salió, el ciudadano turco permaneció en el automóvil. Bowl le dijo al agente Egbert que abandonara sus instalaciones, pero el agente Egbert se negó. Bowl respondió interponiéndose entre el agente Egbert y el automóvil con el ciudadano turco. El agente Egbert supuestamente empujó a Bowl a un lado y le preguntó al ciudadano turco sobre su estatus migratorio y confirmó su presencia legal. Bowl luego buscó tratamiento médico por una lesión en la espalda que supuestamente causó el agente Egbert. Y Bowl se quejó con los superiores del agente Egbert y alegó que el agente Egbert tomó represalias contra él con el IRS y otras agencias federales. Bowl demandó al agente Egbert en un tribunal de distrito federal, afirmando 2 causas de acción bajo Bivens. El otro caso importante a mencionar es Garland versus González. En enero de este año, la Corte Suprema dijo que escucharía los argumentos de 2 casos judiciales de inmigrantes indocumentados detenidos por las autoridades de inmigración por más de 6 meses y decidir si tienen derecho a una audiencia de fianza mientras sus casos continúan. Uno de esos 2 casos se trata del caso Garland versus González y hay 2 preguntas que debe de responder la Corte Suprema. 1. Si un extranjero detenido bajo el título 8 del Código de Estados Unidos, sección 1231, tiene derecho por estatuto después de 6 meses de detención a una audiencia de fianza en la que el gobierno debe de probar ante un juez de inmigración que el extranjero es un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. Y la segunda pregunta que tienen que responder es si según el título 8 del Código de Estados Unidos, sección 1252 F1, los tribunales a continuación tenían jurisdicción para otorgar medidas cautelares para toda la clase. El asunto corresponde al caso de Esteban Alemán González, que es un inmigrante de origen mexicano. El gobierno federal había iniciado un procedimiento de deportación en su contra, pero los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, USCIS, determinaron que tenía un temor razonable de persecución o tortura en México. González solicitó una audiencia de fianza ante un juez de inmigración después de haber estado detenido durante 180 días. Pero la solicitud fue denegada. Hay un precedente ya de esto. 2 tribunales inferiores han sostenido que en ciertos casos los inmigrantes tienen ese derecho de solicitar una audiencia de fianza después de 6 meses privados de libertad, según dice Stephen Yale Lawyer, profesor de la práctica de inmigración de la Escuela de Leyes de la Universidad de Cornell, New York. Pero la mayoría conservadora de la Corte Suprema puede estar en desacuerdo con esos fallos, según advirtió Yale Lawyer. Según advirtió el profesor Stephen Yale Lawyer, los argumentos que fueron presentados por los abogados de 2 defensores, por los abogados defensores de los inmigrantes y del gobierno, decidirán si los extranjeros que han permanecido detenidos por más de 6 meses tienen derecho a una audiencia de fianza para poder ser liberados. Y el último caso es el caso de Johnson versus Arteaga Martínez. El caso de Johnson versus Arteaga Martínez es similar al caso de Garland versus González. Si un inmigrante detenido por más de 6 meses tiene derecho a una audiencia de fianza y esperar en libertad la resolución de su caso. La pregunta a la Corte Suprema de Justicia es la misma. Si un extranjero detenido bajo el título 8 del Código de Estados Unidos, sección 1231, tiene derecho por estatuto después de 6 meses de detención a una audiencia de fianza en la que el gobierno debe de probar ante un juez de inmigración mediante evidencia clara y convincente que el extranjero es un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. De acuerdo con el expediente judicial, Antonio Arteaga Martínez es un inmigrante originario de México que ingresó a Estados Unidos sin inspección. En mayo de 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, lo arrestó y detuvo e inició un proceso de deportación. Arteaga Martínez solicitó la retención y aplazamiento de la deportación por temor a la violencia de México. 6 meses después del inicio de su detención, solicitó una audiencia de fianza e impugnó su detención continua sin una audiencia de fianza. En este caso, Arteaga Martínez argumenta que para evitar una violación del debido proceso, que él y algunos otros inmigrantes deberían de tener derecho a una audiencia de fianza después de 6 meses de detención, explicó el profesor Yale Lawyer. Sin embargo, en 2021 la Corte Suprema dictaminó 6-3 que los inmigrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos después de ser deportados
deben de ser retenidos sin derecho a fianza mientras esperan una segunda audiencia de deportación. Yale Lawyer dijo además que ambos casos son importantes, tanto el de González como el de Arteaga, en parte debido a la gran acumulación de casos en los tribunales de inmigración. Más de 1,7 millones de inmigrantes tienen casos pendientes en la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración, la EOIR, según indicó. Pueden llevar años en obtener una decisión. Si los inmigrantes deben de ser detenidos todo ese tiempo, los costos monetarios y sociales serían inmensos, según apuntó el profesor. Ambos expedientes precisan que González y Arteaga Martínez ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, fueron detenidos, puestos en proceso de deportación y afirmaron tener un temor creíble de persecución en su país de origen, México. González, de acuerdo con documentos judiciales, se trata de un ciudadano mexicano quien fue deportado y luego volvió a ingresar al país ilegalmente. Las autoridades de inmigración hallaron que el inmigrante tenía un temor razonable de persecución en su país de origen, pero aún así fue detenido. Tras pedir a un juez de inmigración en California que revisara su orden de expulsión, el tribunal falló en su contra. Y por su parte, Arteaga Martínez, también originario de México, había admitido que entró ilegalmente a Estados Unidos en 4 ocasiones, según la fiscalía. Así que definitivamente, y como te decíamos, era un tema muy cargado de información, pero que creo yo que vale la pena estar al pendiente. Al igual que hemos hablado de otros casos, como el caso del SSI para Puerto Rico, el caso de Baello Madero contra el gobierno de Estados Unidos y contra la administración del Seguro Social, estos 4 casos pueden tener una repercusión sustancial para cientos de miles de inmigrantes. Así que yo le hago una invitación y es a que se mantenga pendiente de nuestro canal, porque de cada uno de estos casos vigentes de inmigración que aún están a espera de una resolución en el Tribunal Supremo, nosotros le vamos a mantener informados. Y en cuanto se sepa una resolución, nosotros lo vamos a comentar aquí en Manuel Portillo TV. Así que perdón por lo extenso de este video, pero definitivamente era un tema que ya teníamos días queriendo abordar con ustedes, para que también ustedes sepan qué es lo que está sucediendo en torno a estos juicios vigentes que aún pueden tener una repercusión sustancial para miles de inmigrantes. Así que sin más, estimados, les agradezco por haber visto este video. Les hago un recordatorio breve: botón rojo de suscribir, campanita de notificaciones y compartir este video y este canal con todos sus conocidos. Y por supuesto, manténgase al pendiente, que el día de mañana tenemos más información tremendamente importante para todos ustedes. Así que por favor, no se desconecte, no pierda la sintonía de su canal y primero Dios, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.